Buenos días, mi nombre es Eduardo Rodríguez Izquierdo, soy médico especialista de primer grado en Fisiología Normal y Patológica, máster en Neurociencias Clínicas y jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Clínico Quirúrgico en Manos Omejeira. En el día de hoy vengo a presentarles un tema relacionado con la incontinencia fecal, una afección del suelo pélvico que constituye un motivo de visita importante al laboratorio de suelo pélvico de nuestro servicio. Por tal razón nos propusimos traerles algunos datos en relación con el quehacer nuestro diario en relación a esta afección, así como algunas consideraciones desde el punto de vista de nuestra especialidad, o sea, a través de una mirada desde la neurofisiología. En el gráfico que vemos a continuación están representados en % el total de estudios realizados en el laboratorio de suelo pélvico hasta septiembre del año en curso. Como ustedes pueden apreciar, el 35% de estos estudios se corresponde con la electromiografía del esfínter externo anal. Y es que precisamente esta técnica neurofisiológica es la que utilizamos para el estudio de los pacientes con incontinencia fecal, puesto que nos permite realizar un estudio funcional del complejo esfinteriano anal, que como todos sabemos constituye el principal mecanismo que garantiza la continencia en condiciones fisiológicas. Ahora bien, se estudiaron un total de 169 pacientes que acudieron al servicio con indicación de electromiografía del esfínter externo anal. Cuando analizamos otras variables para ver el comportamiento de la muestra, encontramos que desde el punto de vista del sexo y la edad, predominó el sexo femenino con un 97,6%, lo que se corresponde con otros estudios en la literatura internacional, o sea que es una afección que es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Con relación a la edad, hicimos un punto de corte de 50 años para tener en cuenta las mujeres en el periodo posmenopáusico y aquellas que aún están en el periodo de edad fértil o reproductivo. Encontramos que el mayor % se correspondió con las pacientes mayores de 50 años, con un 78,1%. Desde el punto de vista del tiempo de evolución, fíjense que predominó la evolución crónica, o sea, aquellas pacientes que refieren episodios de incontinencia de mayor de un año de evolución. Incluso hubo pacientes en la muestra que planteaban haber tenido una evolución incluso superior a los 5 años. En el caso de los antecedentes, bueno, de la gama de antecedentes por los cuales estuvimos indagando, los más frecuentes fueron el parto laborioso instrumentado, la presencia de prolapso genital y la asociación de la incontinencia fecal también con episodios de incontinencia urinaria. Y en el caso de estos tres, por lo general, cuando estaban presentes en una misma paciente, nos hacía sospechar siempre sobre la presencia de una debilidad del suelo pélvico. Ahora bien, desde el punto de vista del diagnóstico electromiográfico, es importante destacar que los hallazgos fisiopatológicos que nosotros encontramos durante la realización de la electromiografía del esfínter externo anal nos permite establecer patrones de alteraciones que nos ayudan, en primer lugar, a localizar topográficamente el daño o lesión. O sea, para poder diferenciar cuando el daño es propio del músculo, a lo que le denominaríamos patrón miopático, o cuando el daño radica en el componente neural que activa el músculo, lo cual se corresponde entonces con un daño neuropático. En segundo lugar, nos permiten también determinar el curso temporal del daño, o sea, un daño que puede ser agudo, subagudo o crónico en este caso. Y por último, predecir también el grado de severidad, o sea, si ese daño o lesión es ligero, es moderado o es severo. Veamos qué sucedió con nuestra muestra. Desde el punto de vista de los hallazgos, fíjense que tenemos un patrón normal, patrón miopático y el patrón neuropático. El mayor porcentaje, o sea, el 90% en este caso, se correspondió con la presencia de un patrón neuropático. ¿Qué significa esto?
que el daño o lesión que genera, en este caso la disfunción esfinteriana, está relacionado con el componente neural, o sea, un daño neurológico que afecta secundariamente al músculo esfínter externo del ano. Ahora, el diagnóstico electromiográfico por sí solo no nos permite establecer una relación causal con el evento anátomo-patológico que lo genera. ¿Qué quiere esto decir? O sea que el daño neurológico puede deberse a múltiples causas, ¿ya? Sin embargo, tener, independientemente de la causa, un comportamiento electromiográfico similar. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder llegar a un electrodiagnóstico final en estas condiciones es tener en cuenta el entorno clínico, ¿no? Que nos permite entonces correlacionar los hallazgos o las alteraciones que hemos encontrado con lo que está sucediendo clínicamente en la paciente, con sus antecedentes, con el examen físico, con otros estudios que se haya realizado. Recordemos entonces el entorno clínico en el que nos estábamos desarrollando. O sea, pacientes femeninas mayores de 50 años, con una evolución crónica, con un esfínter hipotónico al examen físico y además con antecedentes que indicaban una debilidad del suelo pélvico. En estas condiciones, entonces, podríamos plantearnos como electrodiagnóstico final una disfunción esfinteriana por un probable daño neurógeno axonal por tracción relacionado con la debilidad del suelo pélvico. Veamos ahora entonces algo de la fisiopatología del daño neurógeno por tracción. O sea, en esta figura tenemos representado un corte sagital de la pelvis y esta franja blanca que pueden apreciar acá se correspondería con el suelo pélvico, que cuando está en buen estado, o sea, cuando está firme, mantiene la citoarquitectura de los órganos alojados en la cavidad pélvica en su compartimiento anterior, medio y posterior. ¿Qué sucede cuando el suelo pélvico entonces está debilitado? En primer lugar, observen que la estructura muscular adopta una forma en hamaca. Y al suceder esto, ocurren desplazamientos y movimientos, rotaciones o cambios de posición en los órganos alojados en la cavidad pélvica, y la expresión clínica más llamativa de este cambio estructural lo constituyen los prolapsos genitales. Veamos ahora qué sucede desde el punto de vista funcional. O sea, acá tenemos un esquema donde tenemos representado la inervación de los órganos de la pelvis y del suelo pélvico en este caso, que estriba básicamente a partir del nervio pudendo que se origina de las raíces S2, S4 de la médula espinal. Y posteriormente emite 3 ramos terminales que son los que llevan a cargo la inervación del suelo pélvico y en particular la rama rectal inferior que inerva al esfínter externo del ano, que es el músculo propósito del examen del que estamos hablando. En condiciones normales, si hiciéramos un estudio electromiográfico, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos con la actividad motora voluntaria que le solicitamos a la paciente un esfuerzo máximo, o sea, contraer su esfínter con toda la fuerza que ella sea capaz de generar, obtendríamos un patrón con estas características, o sea, un patrón que denominamos patrón completo o por interferencia. ¿Qué significa esto? Que a la medida que la paciente aumenta la fuerza de contracción de su esfínter, todas las unidades motoras que componen a ese músculo se activan y producen un patrón contráctil en el cual no es posible distinguir potenciales de acción de unidades motoras independientes, sino que todas se han sumado en una contracción única. Y precisamente el nombre de interferencia viene dado por esto, por el solapamiento que existe entre unos y otros, que no permite diferenciar o determinar potenciales aislados. Veamos qué pasa entonces cuando hay un daño funcional neurógeno, cuando existe una debilidad del suelo pélvico. Observen que cuando hay una debilidad del suelo pélvico, la estructura neural
se estira o se elonga a la vez que los órganos de la cavidad pélvica cambian de posición. Esa elongación o estiramiento produce un daño por tracción de las fibras nerviosas que ocasiona inicialmente denervación de fibras musculares. Y esa denervación genera a su vez un mecanismo compensatorio que es expresión de el fenómeno de neuroplasticidad, que es la reinervación. Pero finalmente la unidad motora reinervada, ¿ya?, tiene un cambio estructural que, aunque puede ser funcional, ya tiene determinadas alteraciones como mecanismo compensatorio, al fin que no llega a ser un 100% eficaz. En estas condiciones, si realizáramos entonces el estudio electromiográfico, ¿qué obtendríamos? Bueno, obtendríamos los denominados patrones incompletos o aislados. En este caso, como pueden apreciar, y noten la diferencia con el patrón normal, aquí no existe un patrón de interferencia, sino un patrón aislado, porque observen que podemos identificar potenciales de unidad motora independientes y no fusionados como sucede en un músculo normal. En este caso estaríamos hablando de una disfunción ligera. Ahora, si ese daño progresa, entonces el patrón se hace más aislado y ya entonces estaríamos hablando de una disfunción moderada. Y por último, bueno, ya el patrón aislado extremo o de oscilación simple, en el cual ya el grado de separación es mayor, y aquí no solo existe un compromiso del reclutamiento de las unidades motoras, sino de la activación del propio músculo por la vía neural. Ya en estas condiciones estaríamos hablando de una disfunción severa. Entonces, ya cuando hemos llegado a un determinado grado de disfunción, la terapéutica más aconsejable o más cercana para tratar a estas pacientes sería la rehabilitación. Sin embargo, la rehabilitación no siempre ofrece buenos resultados, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con un daño crónico y sobre todo con una disfunción severa, lo cual afecta indiscutiblemente la calidad de vida de estas personas. Entonces, para culminar, me gustaría hacerlo con una interrogante que nos permita reflexionar a todos sobre lo que acabamos de hablar. ¿Pudiera prevenirse el daño por tracción asociado a la debilidad del suelo pélvico? Yo pienso que sí, si tenemos en cuenta los factores que pueden generarlo y sobre todo si tomamos acciones para poder evitarlo. Muchas gracias.